El 17 de diciembre de 1903, a las 10:35 de la mañana, Orville Wright se aseguró un lugar en la historia al lograr el primer vuelo sostenido con motor desde el nivel del suelo. Durante 12 segundos desafió la ley de la gravedad, volando durante 36 metros y medio sobre las dunas de Outer Banks, en Carolina del Norte, Estados Unidos. En el campo de aviación, este histórico acontecimiento representa un comienzo. Sin embargo, para Orville y Wilbur Wright, era el final de una larga y tediosa jornada. Una jornada que había comenzado con un sueño que es común para todos los niños pequeños, el deseo de volar. Pero la mayoría de los niños abandonan el dominio de la fantasía. Los hermanos Wright lo captaron como una realidad en potencia. Creyeron que podían volar. Más aún, creyeron que debían volar. ¿Alguna vez has escuchado sobre la visioingeniería? Se refiere al curso que sigue uno para convertir en realidad sus sueños. El proceso por el medio del cual las ideas y las convicciones adquieren sustancia. Como lo ilustra la historia de los hermanos Wright, la visioingeniería es la ingeniería que produce una visión. Si se pudiera reducir a una fórmula, se parecería a esto: inspiración, más convicción, más acción, más decisión, más determinación. La vida es un viaje, todo viaje tiene su punto de destino. Todo el mundo termina en algún lugar en la vida, pero unos cuantos terminan en un lugar a propósito, y son los que tienen visión. Son demasiadas las veces en que comenzamos a sentir las rutinas de la vida como si estuviéramos peleando con la tierra. Ahora bien, toma esas mismas rutinas, esas mismas responsabilidades, y obsérvalas a través del lente de la visión. Todo se verá diferente. La visión da un enfoque al mundo y pone orden al caos. Una visión clara nos capacita para ver todo distinto. Al hablar de una visión con gran poder, produce 4 cosas en nuestra experiencia diaria: pasión, motivación, dirección y propósito. Dios desea que tengamos una visión en la vida, es decir, tiene una imagen de lo que tú podrías hacer y deberías de ser, y también de lo que podrías y deberías hacer. Serie titulada Visioingeniería, la visión que nosotros podemos tener para nuestra vida, la visión que podemos tener para lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y hoy vamos a estar hablando de algo muy importante. Yo sé que la semana anterior hablaron acerca de la oración, la importancia que es la oración, hermano, y poder nosotros en todos los planes que hagamos siempre ponerlo delante del Señor a través de la oración. Pero también hay un elemento muy importante en nuestra vida y es muy, hay que tenerlo claro de que es la fe un elemento muy esencial. Diga conmigo fe, por favor. En la serie anterior hablamos acerca del escudo de la fe, ¿se recuerda? Estuvimos estudiando acerca de la fe, pero yo quiero que ahora entendamos que cuando hablamos acerca de la visión que Dios pueda poner en nuestra vida, es que nosotros podamos vernos en algún momento que llegará a estar con el Señor. Y por eso las cosas diarias que nosotros vivimos las tenemos que ver de una manera distinta, porque cada día tiene algo diferente que Dios quiere darnos, pero nosotros parece que vivimos día a día de la misma manera. Hoy estamos en esta fecha, en agosto 20, ¿no? ¿Qué fecha es? 20. Pero probablemente el año anterior estábamos haciendo lo mismo que estábamos haciendo hoy. Entonces se da cuenta que básicamente el tiempo pasa, pero nosotros estamos en el mismo lugar. No hemos crecido en ninguna área de nuestra vida, ni en lo espiritual, mucho menos en lo personal. Le voy a pedir que usted pueda abrir su Biblia en Santiago capítulo 1, versículo 2, y que todos juntos me puedan acompañar en esta hora en la lectura. Por favor, la leemos todos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. ¿Lo tiene ahí? Dice así la palabra del Señor: hermanos míos, todos juntos dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en ¿qué? En diversas pruebas. Versículo 3: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Qué es lo que hacen las pruebas, hermano? Realmente que la prueba fortalece nuestra fe y hace que nuestra fe crezca. Todas las cosas que nosotros en algún momento queremos, vamos a tener que pasar pruebas, tendremos que pasar tribulaciones, cosas que no nos agrada.
En la vida todas las cosas tienen obstáculos. Ninguna cosa es fácil, amados hermanos. Las cosas que cuestan es porque hay algo bueno delante y hay que superar eso. Cuando usted llega a un lugar rápido, quiere decir que quizás no sea muy interesante o no valga la pena. Por eso esta vida como creyentes tenemos que tener claro que vamos a tener, claramente la palabra dice, vamos a tener pruebas y vamos a tener tribulaciones. ¿Por qué? Porque tenemos que ver no la prueba ni la tribulación, sino tenemos que ver el propósito, el fin, la meta por el cual el Señor nos llamó y nos rescató y nos salvó. Y saber que vamos a estar un día con Él. Amén, hermanos. Por eso la fe es la confianza que Dios va a hacer lo que ha prometido. Ahora, si usted se da cuenta que cuando hablamos de fe, claro, entendemos que es la convicción de lo que se espera, la certeza de qué, hermano, de lo que no se ve. O sea, aquello que yo sé que está ahí, no lo veo físicamente y sé que el Señor lo va a cumplir. Muchas veces utilizamos esta palabra fe para darnos esperanza en sí mismo de algo que queremos alcanzar. Y no es malo, hermanos, no es malo siempre y cuando tengamos claro que lo más importante es el anhelo de estar con el Señor. Las demás cosas vienen a añadiduras. El problema nuestro es que muchas veces esta conexión que hace en nuestra vida diaria con la vida espiritual, sobreponemos nuestra vida diaria. Vea usted cuántos de los que estamos aquí podemos vernos con el Señor en los cielos o en esa morada eterna. ¿Usted se ha puesto a pensar o se ha detenido? Muchas veces vamos o andamos en la calle y anhelamos la casa que vemos cuando cruzamos, anhelamos las propiedades o la riqueza o el bienestar de otros, pero muchas veces nos hemos detenido quizás a pensar en las cosas que el Señor tiene preparado para nosotros. ¿Se da cuenta usted que las cosas cotidianas sobresalen o se sobreponen sobre las cosas espirituales? Y es bien claro porque Santiago hace un gran énfasis entre esa estrecha conexión cuando nos dice que tengamos como un gozo cuando estemos en medio de las pruebas. ¿Sabe? Cuando nosotros tenemos una visión de nuestra vida, entendemos que van a haber pruebas y esas nadie las puede quitar. Porque no estamos viendo la prueba, no estamos viendo el obstáculo, no estamos viendo aquello que está delante de nosotros, sino que estamos viendo lo que está detrás de eso, o lo que está delante de eso. Nosotros nos quedamos viendo el obstáculo y viendo cómo lo superamos y a veces hasta nos acomodamos. Amén. Fíjese que hay gente que puede ver un árbol, para que usted se dé cuenta, en estos tiempos que hubo una tormenta, usted sabe que muchos árboles se caen. Y a veces las personas perfectamente podrían bajarse de su auto junto a otro y mover ese árbol o mover esa rama, pero la gente prefiere retroceder, dar la vuelta y ver y buscar otra ruta. Porque no queremos perder el tiempo o sentimos de que ¿por qué lo voy a hacer si va a beneficiar a otros también? Usted se da cuenta que esas cosas demuestran cómo realmente está nuestra vida y la conexión de las cosas diarias en las que vivimos. ¿Y sabe qué es? Pensar en solo lo que yo quiero, lo que a mí me beneficia. Por eso Santiago nos dice que vamos a tener que tener pruebas. Y esas pruebas van a ayudarnos a mostrar qué tipo de fe hay en nosotros. Amén. Por eso la fe también tiene que saber esto, que la fe no es en un vehículo que obliga a Dios a hacer lo que nosotros queremos. ¿Sabe por qué mucha gente se va de la iglesia o por qué la gente se enoja con los hermanos de la iglesia o se enoja con el que está al frente en la congregación? Porque espera que Dios haga lo que ellos o las personas o nosotros no hacemos. Hermano, la fe no es un vehículo para que usted pueda obligar a Dios a hacer las cosas. La fe es para fortalecernos para cuando vengan las pruebas. Ahí es donde es probada nuestra fe. ¿Sabe cuántas veces he escuchado yo a las personas quejarse con respecto a lo que Dios no ha hecho en sus vidas? La pregunta que deberíamos de hacernos cada vez que tenemos pruebas o tribulaciones es: ¿qué yo he dejado de hacer para Dios? ¿Qué yo he hecho o no he hecho que ha agradado a Dios? Esas son las preguntas que tenemos que hacernos. Por eso, hermano, cuando hablamos de visión o cuando hablamos de fe, es una expresión de confianza en la persona y el carácter de Dios. El mundo tiene fe, usted tiene fe, yo tengo fe. El mundo tiene fe en que las cosas van a mejorar. El mundo tiene fe en que
algo va a cambiar en la economía, que el gobierno va a hacer algo que me beneficie. Créanme que es triste saber que creyentes ponen la fe o la confianza en una persona, porque esa persona le puede fallar. La palabra es clara y dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Escuche esto, lo dice la Biblia. Ahora, cuando nosotros estamos esperando que caiga un hombre para que mejore esto, estamos, hermano, cayendo en un terreno peligroso delante del Señor, porque queremos que realmente haya fe en Él, que Él va a obrar a favor de nosotros. Amén. La fe es el carácter de Dios. La fe es saber de que cuando hablamos de que algo bueno Dios tiene para nosotros, yo estoy viendo esas cosas. Aunque físicamente no las veo, yo sé que están ahí. Por eso a veces nuestra mirada se pone un poco nublada. ¿No se da cuenta usted que cuando llueve no tenemos mucho problema porque ponemos el parabrisas y puede aclarar la mirada por donde vamos? No sé si usted pone el parabrisas cuando va manejando y está lloviendo. ¿Verdad que sí? Solo que sea una tormenta demasiado fuerte, a veces no podemos ver. En la noche no tenemos mucho problema porque encendemos las luces. Nos va guiando por el camino donde tenemos que ir. Pero cuando hay neblina, ahí sí hay grandes problemas. Porque usted va a tener que ir despacio y no podrá usted avanzar mucho porque no tiene visibilidad. Ahí es más peligroso que cuando hay lluvia o cuando hay oscuridad en medio de la neblina. ¿Por qué? Porque usted va a tener que dar un pasito nada más y saber que por donde usted iba es seguro. Con el Señor es de la misma manera. Por eso hay una enseñanza de parte de la fe y le voy a pedir que usted por favor pueda ver ahí en sus notas o en su Biblia y que pueda prestar atención qué es lo que la fe nos enseña. La fe nos enseña que, ahí en el punto 1, hermano, entre más difíciles son las circunstancias, más gloria recibe a Dios. Por eso dicen que al que Dios más le perdona, más Dios le ama. Parece mentira, pero si usted realmente sabe que Dios nos ha perdonado y nos ha limpiado, uno es más agradecido, ¿verdad que sí? Porque así obra el corazón del hombre. De la misma manera, entre más difíciles son las pruebas, más gloria le vamos a dar a Dios. Nehemías capítulo 2 versículo 7. Recuerde que tomamos este pasaje y este libro como base de esta serie. Pero Nehemías nos da una gran enseñanza. Usted se recuerda o leyó en el capítulo 1 cómo fue que el corazón de Nehemías se inquietó cuando lo fueron a visitar varios y le contaron varias personas y le contaron en la condición en la que estaba su pueblo. Él estaba cómodo, Él tenía un trabajo, hermano, bien pagado, de prestigio. No era cualquiera el que atendía al rey directamente. Era un privilegiado. O sea que él no tenía problemas. Pero había algo que inquietaba en su corazón. Es saber la condición en la que se encontraba su pueblo, sus raíces, de dónde él venía. Eso hizo que él empezara a ver algo que todavía no se había llevado a cabo, pero que el Señor lo había inquietado. Dice el versículo 7 en Nehemías capítulo 2 versículo 7. ¿Lo tiene, hermanos? Dice así: además dije al rey, escuche esto, si le place al rey, diga conmigo, si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. ¿Qué es lo que le está pidiendo? Solo para que tenga una idea clara. Nehemías quería ir a la ciudad para levantar los muros. Sabía que al ir por ahí se iba a encontrar obstáculos difíciles, que iba a necesitar no solo la capacidad que él pudiera tener o la influencia que él pudiera tener, sino que iba a necesitar a alguien más grande que él para poder llegar. Pero ¿qué es lo que él pide? Escuche la forma en la que Nehemías se refiere al rey. Hermano, usted tiene un rey. ¿Sabe cuál es el rey? Jesucristo, el Señor de señores, Rey de reyes. Amén, hermano. Por eso venimos delante del Señor, tomando como un modelo de cómo presentamos nuestras necesidades delante de Dios. Usted puede brincar, puede dar vuelta de gato, usted puede cantarle lo mejor al Señor, gritarle. Pero si Dios no quiere, Dios no quiere.
¿Entiende? Y eso lo tenía claro Nehemías, porque en los versículos anteriores a eso dijo, cuando se le dijo y quería presentarse al rey, lo primero que hizo es ir a orarle al Señor para que le dijera o le diera la manera de cómo tenía él que pedirlo. Mire, hermano, cuando nosotros le oramos al Señor, no importa la visión que usted tenga para su trabajo, su negocio, su familia, para el ministerio, tiene que tener claro que debemos de hacerlo conforme a la voluntad de Dios para que sea agradable delante del Señor. Y dice la misma palabra en el versículo 8, ¿lo tienen? Dice, y carta para Safá, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y en la casa en que yo estaré. ¿Y qué dice? Escuche esto, ¿qué dice ahí? Y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de Dios sobre mí. Hermano, mire. Entonces, aquí vemos algo muy importante. Hay una adversidad. Nehemías se presenta delante del Señor, su Señor, el rey. Dice, necesito que me ayudes a despejar el camino. Y aparte, aunque él todavía no estaba en la ciudad, dijo, yo voy a necesitar esto. Eso es tener visión, hermanos. Es saber que aunque yo todavía no vea las cosas, sé lo que más o menos puedo necesitar. A la buena de Dios, que se haga la voluntad del Señor. Yo un día deseo tener una casa. Sí, que Dios me ayude. Hermano, no ahorra, no trabaja, no administra bien sus recursos, jamás va a tener nada. ¿Está entendiendo? O sea, usted no tiene su casa, dice, yo quiero tener esa casa, Señor, tengo una familia grande, deseo una casa, ayúdame si está en tu voluntad. Claro que sí, yo te lo concedo, te voy a abrir una puerta, un mejor trabajo, pero eso no es para que vayas a la playa a gastarte todo lo que ahorras. Amén. No, hermano, es para guardarlo, administrarlo, cuidarlo. Porque soy mayordomo que Dios me ha puesto aquí en la tierra para administrar los recursos. Amén. Porque hay gente que le pica las manos por gastar el dinero, hermano. Compran aunque no necesitan. Le arde y dice, ay, yo no sé, me sobraron 20 pesos, ¿en qué los gasto? Por eso la gente nunca tiene nada, no tiene una visión de las cosas. Pongámoslo del plano espiritual. Yo quiero ser una persona espiritual, que Dios me use. No ora, no ayuna, no lee la palabra, le hace caras a todas las prédicas que puede escuchar. Jamás Dios te va a usar. Lo digo yo, no, porque la palabra es clara, dice que Dios no oye a los pecadores. ¿Usted sabía eso? Búsquenlo en la Biblia, ahí lo va a encontrar. Entonces hay cosas que el Señor, hermano, por su gran misericordia, atiende nuestra súplica. Pero dice la palabra que el rey le concedió a Nehemías, según que dice, la benéfica mano de mi Dios sobre mí. ¿Qué quiere decir? Que Nehemías hacía cosas que le agradaban a Dios. Cosas que Dios miraba bien. Indudablemente la gracia de Dios estaba sobre él. Versículo 9 dice, y vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente a caballo. Pero oyéndolo Sanballat, Honorita y Tobías, el siervo armonita, le disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Quiero que vea, mire hermano, ¿qué fue lo que pidió Nehemías? Cartas, que le proveyeran material que iba a necesitar. Pero mire, algo que yo no sé si usted se habrá dado cuenta, aparte de que el rey le concedió lo que Nehemías le pidió, el rey, hermano, dice la misma palabra, dice, y el rey envió, diga conmigo enviar, por favor, envió conmigo capitanes del ejército. Eso no lo pidió él. Hermano, cuando nosotros oramos conforme a la voluntad de Dios, Dios nos concede las peticiones nuestras y aparte añade más. Eso es lo que Dios hace. Por eso dice en Salmos 37:4, en esta versión NTV, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Versículo 5, entrega al Señor todo, diga conmigo todo, por favor. Todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará.
¿Qué debo de yo entregarle al Señor, hermano? Todo, todo. No le debemos dar las migajas de nuestro tiempo, las migajas de nuestra familia, las migajas de nuestros recursos. Es todo, es deleitarse en el Señor. Fíjese qué interesante esto, porque cuando vemos, el Señor le concede a Nehemías y aparte añade más y todavía le hace ver a Nehemías la oposición, el obstáculo, el adversario que iba a estar delante de él antes de comenzar la obra. Hermano, por eso esas circunstancias difíciles que podemos pasar, claramente nos damos cuenta de que Dios las va a conceder cuando pedimos las cosas correctas y también añade más de lo que pedimos. Génesis capítulo 6, versículo 9. Y aquí nos muestra algo muy importante con respecto a Noé. Porque en el capítulo 11 de Hebreo habla acerca de la fe. Pero muchas veces nos quedamos en el versículo 1 y nos detenemos también en el versículo 6. Pero cuando usted lee los héroes de la fe, usted se da cuenta por qué esos personajes bíblicos son mencionados como héroes de la fe. Todos ellos son mencionados porque le creyeron al Señor en los momentos más difíciles en los que estaban pasando y estaban viviendo. Versículo 9, de Génesis 6, dice la palabra, ¿lo tiene? Estas son las generaciones de Noé. Escuche esto, Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Mire, hermano, y usted sabe la historia de Noé. Pero cuando el Señor vio todo lo que estaba pasando en la tierra, vio a Noé con agrado. No dice mucho acerca de los hijos de Noé. Pero algo que podemos ver, hermano, que la fe que usted pueda tener hoy, la fe que usted tenga en el Señor hoy, eso le va a permitir que abarque también sus generaciones. No que sean salvos, no que porque usted sea creyente su hijo va a ser salvo. No, la fe que usted tenga hoy puede determinar mucho las decisiones que sus hijos tomen el día de mañana. Eso es tener visión, hermanos. Es que mis hijos no son, hermanos, como un robot que ahora lo voy a poner para que vaya para adelante o que vaya para atrás. No, los hijos se van criando, se van educando, se van formando para que cuando sean grandes tomen sus propias decisiones. Es tener una visión de quererlo ver gente de bien, gente cristiana, temerosa de Dios. La palabra es clara porque dice que Noé, entre toda esa generación, lo vio justo y lo vio perfecto en esa generación. Ahora, ¿cómo Noé logró salir adelante? Porque le creyó al Señor. En Génesis 6:13 dice la palabra, escuche esto. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser. El Señor ha determinado muchas cosas, hermano. Pero de esas cosas que ha determinado, Él hace una excepción. Hay un remanente que quiero apartar. Y eso es lo que quiero que nosotros podamos entender en esta hora. Que Dios hay algo especial, hace un paréntesis, hace un apartamiento de nosotros. Tiene una visión para nuestra vida. Tiene una razón de ser. Y dice, el fin de todo de ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. He aquí que yo los destruiré con la tierra. Versículo 14. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposento en el arca. Y la calafetearás con brea por dentro y por fuera. Y sigue en los versículos, le aconsejo que lo siga leyendo. ¿Qué es lo que le dio el Señor a Noé? Le dio las instrucciones precisas de cómo tenían que construir esa arca. Una arca donde en un tiempo no había llovido, donde estaba trabajando por mucho tiempo. Quizás algunos dirían perdiendo el tiempo, pero él había obedecido la palabra de Dios. Dios estaba viendo el más adelante para la generación de Noé. Eso es lo que Dios nos dice a nosotros hoy. Que quizás hoy miramos, hermano, que no vale la pena. Hoy miramos que nada cambia. Hoy miramos que todos hacen y como dicen, lo que vieres, eso hicieres. Ahí sí somos buenos, hermano. Lo que hicieres, eso hicieres. Pero hacemos lo malo.
¿Verdad que sí? Seguimos los malos ejemplos. Mire, en estos días, créame que yo voy de vacaciones o me tomo un tiempo libre. No crea que hay gente que le pican los pies por andar de un lado para otro. Hermano, yo soy feliz para ir a un lugar donde estoy al frente del mar. Y eso, mire hermano, yo una casa, cuando era viejito, una casa, ahí me voy a comprar. Pero no crea que para pasar en el mar. Parezco garrobo asoleándome en el balcón porque justo pega el sol. Mire, pero yo soy feliz viendo las olas del mar. Eso a mí me relaja. Me gusta ver cómo las olas van y vienen, ver las aves que pasan, cómo agarran los pescados. Yo quedo, hermano, yo soy feliz. Eso, hermano, para mí es una felicidad ver todas esas cosas. Pero hay gente que anda de una tienda, le pica, anda para, hermano. No vaya conmigo de vacaciones porque se va a aburrir. Me gusta meterme en el mar. A los 5 minutos salgo bien tostado. ¿Usted cree que yo quiero? No, hermano. Lo que le quiero decir es que a veces nos movemos como lo hace la gente en el mundo. No apreciamos las cosas del Señor. Por eso, hermano, cuando hablamos de la fe, también entendemos que la fe vence el temor. Pero a pesar de eso, seguimos adelante. Porque mire, cuando uno quiere hacer algo que no conoce, da miedo, ¿sí o no? Quiere comenzar un negocio, no le da temorcito. ¿Será que me va a ir bien? ¿Será que voy a fracasar? A todos, hermanos. Usted comienza un trabajo, le da temor de cómo le va a ir. Porque a veces nos acostumbramos tanto en hacer lo que hacemos y no nos damos cuenta que quizás Dios tiene algo mejor preparado adelante. Pero ahí viene el pero todo eso se hace conforme a la voluntad de Dios. Porque nosotros debemos de tomar decisiones conforme a la voluntad del Señor, consultarle a Dios. Por eso es que muchas veces tenemos muchas inseguridades. La gente se cambia de iglesia como que va a un supermercado, hoy fue a este, mañana al otro, no le consulta a Dios, simplemente va a otro lugar. Hermano, son personas que no tienen comunión con Dios, no consultan a Dios en nada. Uno debe de ser persona madura y saber lo que debe de hacer. Por eso en Génesis capítulo 12 nos narra lo que el Señor le dijo a Abraham. Dice Génesis 12:1, lo tiene, hermano. Génesis 12:1 dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande. ¿Y qué dice? Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. 3. Bendeciré, ¿qué dice? A los que te bendijeren. Y a los que maldijeren, maldeciré. Y serán malditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Fíjese, hermano, cuántos a veces podríamos hacer lo que el Señor le pidió a Abraham. ¿Qué edad tenía Abraham, hermano? No, hombre, aquí yo creo que no hay nadie de 75, y si no, está en su mejor edad. Amén, hermanos. Hermano, Dios quiere que usted sea usado. Dios lo quiere usar. Ay, no, hermano, yo estoy 30 años. Ya no quiero hacer nada. Estoy cansado, hermano. Pero yo siempre digo, ¿qué provoca eso? ¿De dónde viene nuestro cansancio? Si usted se da cuenta, hay dos cosas similares entre Noé y Abraham. Le creyeron a Dios y le obedecieron. ¿Entiende? Nos damos cuenta de esto, hermano. Que en medio de la nada, en medio de la dificultad, Dios nos va a hablar y muchas veces nos va a decir qué debemos de hacer. Ahora, ¿qué hacemos con lo que Dios nos dice? Por eso, hermano, nuestra fe puede ayudar a salvar otras generaciones. Porque eso fue lo que pasó con Abraham. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta la historia bíblica? Cómo un hombre de fe le creyó al Señor
y a través de él vinieron nuevas generaciones hasta que llegó este evangelio a nosotros. Alguien le creyó al Señor. Yo quisiera un día, y yo lo pienso, hermano, y quiero verlo, quizás físicamente no esté aquí, pero alguno lo verá, que cuando tenga nietos, haya un día que alguien diga, oh, mi abuelo era predicador, mi abuelo era fiel a la palabra, mi abuelo era fiel o tenía fe. Pero hermano, ¿qué podemos decir nosotros de nuestras futuras generaciones? ¿Será que hay gente de fe que le puede creer al Señor y aunque dice, yo no tengo hijos porque mis hijos están pequeños? Hermano, sé que la visión no es para que lo mires ahí. La visión es algo que va a tomar tiempo. Amén, hermano, es algo que va a estar más adelante. Hermano, ¿qué es lo que usted quiere ver? Porque usted puede tener, ¿quiere que le diga algo? No soy adivino, pero sí le puedo decir esto. Si usted no instruye a sus hijos, si usted no le siembra palabra de Dios a sus vidas, lo más probable es que terminen con sus vidas arruinadas o lo normal que hay en el mundo. Gente viciosa, gente mala, gente que, hermano, no va a ser productiva ni para Dios ni para la sociedad. ¿Por qué? Porque un árbol malo no puede dar buenos frutos. Bendito sea el Señor. Amén, hermano. Cualquier papel que sea el nuestro y que desempeñemos, tiene que tener claro usted esto. El centro tiene que ser Dios. Dios tiene que ser el centro. Fíjese que todo el mundo admira a Abraham, todo el mundo admira a Noé, todo el mundo admira a José, todo el mundo admira al predicador, pero de todos ellos, yo no sé si usted ha podido ver, el centro es Dios. Dios hizo las cosas, pero los usó a ellos. La gente se enfoca en lo que ellos hicieron, pero el centro de todo y lo importante de esto es lo que Dios dijo que ellos iban a hacer. Dele un aplauso al Señor, por favor. Creo que Dios se lo merece. Por eso, hermano, es muy importante que nosotros entendamos todas estas cosas. Mire lo que dice, la fe nos enseña la importancia de la obediencia. Es importante la obediencia. Versículo en el 11, el 7, dice la palabra del Señor. ¿Lo tiene? Voy para adelante y para atrás, pero no importa. Usted ya le agarró a esto. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían. Escuche, esas cosas no se veían. Con temor, que dice, preparó el arca en que su casa se iba a salvar. Eso fue lo que hizo Noé. ¿Tenía temor? Sí, tenía temor, claro que sí. Hermano, la gente no acepta a Cristo, no quiere comprometerse por temor. La gente quiere andar en los caminos del Señor, pero sin compromiso. Porque es fácil, hermano. La gente que no se compromete, un día está, mañana no está. Eso es lo que sucede. Cuando a veces rechazamos el llamado de parte de Dios, lo que estamos es diciéndole, no me quiero comprometer, que lo haga otro. Por eso cantamos, hermano, heme aquí, envíame a mí, pero no ahorita, Señor. Mañana, que otro lo haga, que sea otro el que haga las cosas. Por eso, hermano, cuando tenemos pruebas, la fe va a crecer. Por eso dice en Santiago 1 que ahí, hermano, en la paciencia, cuando usted tiene fe, usted va a ver que van a venir más dificultades y más dificultades y más dificultades. Amén. Bendito sea el Señor. Por eso es importante la fe. La fe no puede actuar a través de emociones o impulsos. Y ese es el problema del creyente. El creyente cree que la fe es, hermano, un sentir. Hoy tengo fe, hermano. Hay gente que quiere comerse al mundo saliendo de la iglesia. Es una emoción. Una emoción. Dios no obra en emociones. Hoy usted, hermano, quiere orarle con todo galío al Señor, pero el día de mañana anda, hermano, peor que un mundano. No puede ni levantar la cabeza ni abrir su boca. Actúa a través de las emociones. Gente firme se mantiene. Eso es lo que podemos ver de todos los hombres que tuvieron fe. Tenían una visión de lo que Dios había dicho. ¿Qué le dijo a Noé?
Construye un arca que se meta toda la familia tuya. No son muy buenos, pero ahí se va el paquete. Salva a los animales, porque esos van a servir para que tú me presentes altar de sacrificio cuando llegue el tiempo. Porque eso fue lo que hizo Noé. Lo mismo pasó con Abraham. Hermano, a veces nuestra familia es más fuerte que nuestras propias convicciones. Hágase una pregunta. ¿Tiene más influencia usted con su familia o su familia lo influencia más a usted? Pregúntese. ¿Quién hace lo que se dice? ¿Su familia o usted? ¿Quién hace lo que de qué? Si usted dice algo, ¿lo hace su familia? ¿Se impone o no? Por eso, hermano, podemos ver que orar con fe es orar correctamente delante del Señor. Amén. Le voy a pedir que busque ahí en su Biblia, por favor, en Génesis 39:7. Ya con esto voy a terminar. En el punto 3, la fe nos enseña que el principio de nuestra destrucción, ¿sabe qué es? Es la autosuficiencia. Eso es lo que nos enseña la fe. Mire, le voy a decir esto. Cuando nosotros empezamos en los caminos del Señor, pedíamos ayuda al Señor, ¿sí o no? En cualquier cosa. Algo que yo no, se lo voy a confesar, algo que hasta el día de hoy yo hago todos los días, antes de salir de mi casa, yo le oro al Señor y le pido que me ayude y me proteja. Todos los días. Aunque ya me sé la chamba, hasta con los ojos cerrados, hermano. Hermano, es que uno lo hace todos los días, que uno ya está hasta programado. Usted sabe cuántos pasos hay de su cama al baño, del baño a donde se cambia, de la puerta de su casa al carro, del carro al trabajo. Usted sabe cuánto se va a tardar al llegar al lugar de trabajo, ¿sí o no? Este está programado. Y como nosotros hemos vivido tan bien por la mano y el favor de Dios, entonces nosotros sentimos que no lo necesitamos. Pero al principio no fue así. Haga memoria y retroceda un poco. Haga, hermano, un retroceso a la película. Cuando venía a este país, la condición en la que haya venido, ya sea si vino por tierra, ya sea si le tocó cruzar el río, ya sea si vino en avión, como sea, usted le pidió al Señor que le ayudara. ¿Verdad que sí? Señor, ayúdame, yo quiero cruzar. Señor, que no se caiga el avión, la que sea, la condición en la que usted haya llegado. Le pidió ayuda al Señor. Pero somos tales que estando aquí al principio nos hablaba un gringo, hermano, y nos daba una pena, un miedo. No quería que nadie se nos acercara. Quería ver a un indito igual que nosotros para que nos hablara en español. ¿Verdad que sí? Pero ya después, cuando ya sabe decir hi, bye, se le pone un gringo, le habla al revés y al derecho, hermano. Pero usted anda ahí de uno a uno, ¿verdad? Porque así nos pasa. Para que yo sé que puro gringo hay. ¿Sabe qué? El mismo ambiente nos hace a nosotros vivir confiados. Vivir que tenemos la capacidad y que ya no necesitamos ayuda. Y ahí es cuando comienza la destrucción del creyente. Cuando se para alguien aquí y dice, bueno, yo ya me sé la Biblia, empiezo a hablar tonterías, no ora, no estudia, no se prepara. Entonces dice, como yo ya me lo sé, ahí ya caíste en un terreno peligroso, porque ahí viene tu destrucción. Estás dejando de depender de Dios. En el trabajo de la misma manera. Dejaste a Dios afuera ahora. Ya no vas a trabajar con el Señor, porque dice la palabra que dice en el versículo que leímos que Noé, Dios, ¿qué dice? ¿No caminó con Noé? ¿O no? ¿Ya se le olvidó? Con Dios caminó Noé. Usted puede ver eso, hermano. Usted puede ver que cuando usted va caminando, Dios va a su lado. Usted puede saber que Dios va en su carro. Usted puede saber que Dios está escuchando sus conversaciones. Dios está viendo lo que estamos haciendo. Usted puede ver eso.
Aunque físicamente el Señor no está ahí, pero Él, si usted está en su voluntad, Dios está con usted. Vea esto. Aquí nos narra, hermano, el caso de José. Es un caso muy, muy conocido con respecto a la fe. Génesis 39:7, y me adelanto unos capítulos con respecto a la vida de José. Dice la palabra, hermanos. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos ¿en quién? En José. Una, prueba. Escuche esto. No es tentación, es prueba. Y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en la casa. Y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Versículo 9. No hay otro mayor que yo en esta casa. Y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Por cuanto tú eres su mujer. ¿Qué dice? ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría, qué dice? Contra Dios. Mire hermano, ok, la vida de José, usted sabe que sus hermanos no lo querían porque era el consentido de papá, todo era para él, los hermanos le tuvieron envidia, lo llevaron, lo querían matar, al final se arrepintieron, lo vendieron a unos mercaderes. Mire la vida de José, hermano, desastre total, ¿verdad? Su propia familia lo rechazó. Cayó, hermano, en un lugar donde compraban esclavos, lo compra Potifar. La gracia de Dios está sobre él, lo pone en su casa. A la doñeta, hermano, le gusta el muchacho y ahora empieza a coquetearle. El otro es agradecido con Potifar porque ahora administraba su casa. Viene la mujer, lo quiere sonsacar. Aquel reconoce que el amo de él ha sido bueno. Y las palabras que él dice, ¿cómo yo pudo hacerle este grande mal a quién, hermano? ¿A Potifar? No, a Dios. Porque cuando nosotros pecamos, hermano, aunque le fallemos a alguien que ha sido bueno con nosotros, el más grande mal que estamos haciendo es a Dios. Porque Dios puso gracia sobre nuestras vidas y nosotros no correspondimos a esa gracia. Ahora, ¿qué vemos en este pasaje? Que José, a pesar de todo lo que había pasado, a pesar de lo que ahora estaba viviendo, seguía dependiendo de Dios. Hermano, eso es lo que nos mantiene a firmes delante de Dios, depender del Señor siempre. Si usted está confiado en el trabajo que tiene y ni siquiera se acuerda de Dios, créame que usted está en un terreno peligroso. Usted puede caer porque así como llegan las cosas, se pueden ir. Usted tiene que poner todo en las manos del Señor, día y noche. Amén, hermanos. Bueno, denle un aplauso si hay alguien agradecido aquí. Ahora, el plan para la vida de José, que era un hombre de fe, no terminaba ahí. Hermano, a veces pareciese que el mal gana, pero la palabra es clara, el Señor ya venció al enemigo en la cruz del Calvario. Yo tengo una visión de las grandes promesas que Dios tiene preparadas para aquellos que Dios ha alcanzado. Aunque el enemigo nos haga ver de que no vale la pena, aunque somos un fracaso, y aunque venga una tentación, porque la tentación tiene muchas veces, tiene cuerpo, tiene voz, tiene figura, eso lo puede hacer caer, pero también tiene color. ¿Usted sabía que la tentación tiene color? ¿Y cómo nos gusta el color verde? No, dijo, Dios guarde, yo soy fiel a mi esposa. Pues como estamos hablando de figuras corporales, pero hermano, también tiene color y tiene forma, es de papel y es de este tamaño. Tiene unos números que entre más tienen, más quieren usted. Ya la agarró, ¿verdad? Aquí como hay gente espiritual, tengo que decirle así en mi naturaleza humana, porque usted ni siquiera se imaginó a lo que me refería. ¿Para qué? No, yo no. Se imaginó a los 100 pesos, ahorita 1, 2. Hermanos, van a venir ofrecimientos,
Pero tenemos que ser firmes en lo que Dios nos ha mostrado. Mire esos que construyeron esos aviones. 12 segundos rompieron la regla de la gravedad. 12 segundos. Y ellos dijeron, aquí podemos tener estos, un día poder volar más de 12 segundos, hermano. Hay un vuelo que dura no sé cuántas horas que lo lleva a África. Un solo avión allá, mire, 20 y tantas horas en el aire. A veces nosotros 3 horas ya estamos asustados. Pues claro, para Centroamérica solo chatarras mandan. Uno entiende. Pero por la fe de estos hombres y por un sueño que ellos tenían, ahora, hermano, vamos a aquellos que pueden en primera clase, en el aire. Imagínense el Señor lo que tiene preparado para nosotros. Por eso tenga cuidado, dejar de depender de Dios. Ahora, son pocas las personas que pueden mantener la humildad cuando viene el éxito público. Porque uno se siente alegre que lo halaguen, ¿sí o no? Hermano, cómo Dios lo ha bendecido. Vea la reacción de la gente. Amén, hermano. Dios ha sido bueno conmigo. Y tiene camisa, hermano. Hasta así. Casi quiere poner una corbata. ¿Se da cuenta? Es que la gente, hermano, que bien ora. Sí, hermano, gracias, hermano. Pero ¿sabe qué? Lo que daña a los artistas cristianos es saber que ya no necesitan de Dios. ¿Sabe por qué un montón se han perdido? Porque cuando empezaron a buscar de Dios. Pero cuando miraban que lo podían hacer, ya no les importaba si estaban buscando de Dios o no. Empezaron a confiar en su talento y capacidad. Hermano, cualquiera que hace eso está condenado a la destrucción. La autosuficiencia es el principio de la destrucción de la fe que podemos tener en el Señor. Por eso, hermano, el éxito tiene su forma. ¿Sabe qué? Y nos desprende completamente de la dependencia de Dios. Dios da más conforme a lo que nosotros le pedimos. Si nosotros no le pedimos y no le pedimos bien, pues Dios no va a cumplir nada. Y si le pedimos bien, Dios siempre va a añadir. Amén. Por eso es bien importante esto. Quiero que usted se vaya ahí mismo, Génesis capítulo 45, versículo 7. Dice así. Aquí ya estamos en la parte final de José. Y le hablo de fe porque quiero llevarlo a un punto muy importante. ¿Qué hizo? ¿Qué pasó después de que fue preso José? Porque la acusación de la mujer de Potifar sí tuvo peso para meterlo preso. Pero aún en la cárcel, hermano, ahí estaba la gracia de Dios. No dejó de depender de Dios. Siguió dependiendo de Dios. Y llegó a un punto que Dios lo coloca en una posición de privilegio que muy pocos pueden decir en la Biblia que llegaron a esos niveles. Son muy pocos. Entre ellos está José y está Pablo. Y aún Pablo dijo que todo lo que él había obtenido en el mundo lo consideraba como basura. O sea que usted puede ser muy bendecido, hermanos. Pero desde el momento que usted se aferra a esas bendiciones que vinieron de Dios, y miren mis manos, le puedo poner así unas comillas, porque si vinieron de Dios y Dios las va a mantener. Pero si no vinieron de Dios, las va a mantener, pero van a destruir probablemente su vida. Pero José, después de todo, mire lo que dice el versículo 7 de Génesis 45. Y Dios me envió delante de vosotros, aquí José, diciéndole a los hermanos la visión que Dios le había mostrado a él. ¿Por qué se enojaron los hermanos de José con él? ¿Por qué, hermanos? Por la visión que Dios le había mostrado a él, que sus hermanos se iban a postrar delante de él. Ahora usted dice, es que los hermanos eran envidiosos. No es así. En lo que los hermanos no podían entender, que no se trataba de José, se trataba de la promesa que Dios había hecho para el mundo, que ahí iba a venir la salvación de la gente. A veces miramos las cosas desde otra óptica, otro lente. Ellos no pudieron entender eso. Pero José sí,
José entendió que todo lo que había pasado era por una razón, había una causa. Dice el versículo 7, y Dios me envió delante de vosotros para preservarlos, la posteridad sobre la tierra. Escuche esto, y para daros vida por medio de la gran liberación. Versículo 8, así pues, no me enviaste acá vosotros, sino que dice ahí, sino Dios. Escucha esto, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa, por gobernador en toda la tierra de Egipto. Versículo 9 dice, daos prisa, ir a mi padre y decirle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas. ¿Sabe lo que José estaba diciendo? El Señor me puso aquí porque Él sabía que si ustedes se quedaban en ese desierto donde había calamidad y hambre, iban a morir. Dios estaba preparando la salvación para el pueblo y tenía que hacerlo a través de uno de ustedes, de uno de ellos mismos, para poder entender qué pasó, hermano. A través de la Biblia, toda la familia de José se instaló allá en las tierras de Egipto, allí donde dice que era Gosén. Fueron prósperos y bendecidos, crecieron más que los mismos de Egipto, y eso provocó el enojo de la misma gente de Egipto, donde ahora ya se volvieron esclavos y vuelve nuevamente el Señor a hacer el plan divino para que la salvación llegara a usted y a mí. El Señor tenía una visión para el pueblo. El Señor tiene una visión para nosotros, hermano, pero todo esto obra en la fe. Todo esto obra en fe. Cuando alcanzamos lo que queremos, debemos de tener claro que debemos de tomar una gran responsabilidad. Nuestro estilo de vida cambia completamente. Nuestras prioridades son diferentes. Por eso, aun cuando oramos, podemos ver milagros, pero no necesariamente tiene que pasar. Cuando usted ora y no pasa nada, no quiere decir que usted no tenga fe, sino que quizás todavía necesitamos ciertos elementos más aparte de nuestra fe. Dice su palabra que Jesús envió a sus discípulos y ellos hacían milagros. Mira qué interesante la Biblia. Aquellos como miraban que ellos sanaban cuando oraban por la gente, estaban contentos. Hermano, muchas veces nosotros nos alegramos cuando Dios nos usa, pero eso no quiere decir que siempre te va a usar. Y ahora voy a la parte ministerial y a lo espiritual. A veces pensamos de que siempre va a tener que ser el resultado que nosotros esperamos. Si Dios me usa a mí para que ore por un enfermo, entonces ese se tiene que sanar, sí o sí, porque yo estoy orando por él. Se volvió autosuficiente. Ya no está en la voluntad de Dios. No siempre va a pasar. En Marcos 9:28 dice la palabra, aquí hablando de cómo al Señor le reclaman porque los discípulos no pudieron sanar a un endemoniado. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, después de que el Señor sanó a ese endemoniado, aquí no, usted tómese su tiempo para leer estos versículos. Dice la palabra, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Esa era la pregunta que se hacían los discípulos. ¿Por qué no pudimos? Dice, y les dijo, este género nada puede salir sino que con oración y ayuno. ¿Qué quiere decir, hermano? Dependencia de Dios. El dejar de buscar de Dios hace que olvidemos la fuente. ¿Entiende, hermanos? Por eso todas las cosas tienen una razón de ser. Yo tengo una visión para mi vida y quiero que se cumpla, pero no me voy a quedar sentado esperando que Dios lo haga. Tengo que hacer algo. La fe te lleva a tener una acción y eso va en todas las áreas de nuestra vida. Ahora, la autosuficiencia es el principio de la destrucción, pero la dependencia también termina destruyéndote. Porque hay gente, hermanos, y hoy sí me ayudan ahí, por favor. Hay gente que no se mueve sin que oren por ellos. Usted no puede vivir dependiendo de otros.
nosotros somos llamados a buscar de Dios directamente. Qué bueno que alguien ore por mí, pero yo no puedo estar esperando que siempre estén orando por mí. Yo soy llamado a orar delante del Señor, porque usted no puede vivir en una dependencia. Hermano, vámonos a la Biblia, y ahí no me ajuste la Biblia, el espacio, pero usted sabe lo que el Señor le dijo a Moisés cuando le tocaba pasar el Mar Rojo. Y Moisés, esperando que hiciera algo, el Señor le dice: muévete, haz algo, yo ya te dije que voy a estar contigo. Hermano, Dios nos dice eso a nosotros. Muchas veces estamos esperando que alguien esté orando por mí. Está bien que alguien ore por usted, pero usted no puede esperar que alguien ore por usted para que sienta al Señor. Usted tiene que orar por usted. Usted tiene que buscar de Dios. Usted tiene que tener comunión. Jesús les dijo a sus discípulos: les voy a dejar al Espíritu Santo que va a estar con ustedes todos los días. Le dijo para algunos, hermanos, le dijo a todos, a todos, a todos. Eso también es importante saber. Por eso la fe es un elemento esencial. ¿Por qué oramos? Porque tengo fe en el Señor. Porque yo creo que las cosas van a ir bien. Porque yo sé que lo que le estoy pidiendo al Señor está conforme a su voluntad. Así obra Dios, hermanos. Nehemías tenía una visión de lo que iba a hacer. Noé tuvo una visión de lo que Dios le dijo que iba a hacer. Y es más, Noé fue un hombre de tanta fe que en ninguna parte de la Biblia describe que esa barca o esa arca tenía un timón. Búsquenlo. No tenía timón. Hombre, hermano, usted que le gusta andar en la playa y tiene su bote, su kayak, lo que sea, alguien tiene que manejar ese chunche, porque si no el agua lo lleva de acuerdo a la corriente. Alguien lo tiene que manejar, ¿sí o no? Ese nadie lo manejaba. ¿Quién cree usted que lo manejaba? Dios. No le construyó, hermano, una cabina donde había un timón a Noé. No hay en ninguna parte de la Biblia donde dice que había y Noé, tú eres el capitán. Yo te voy a decir, vete al norte, no sé cómo será eso. No, hermanos, eso no tenía nada. Era un cajón. No, iba donde Dios decía, porque así obra el Señor. Vamos a Abraham. Le dijo que se fuera. Ve, Abraham, tengo una tierra prometida para ti. Y Abraham salió de sus propiedades. Tenía su ganado, porque no era pobre Abraham, hermano. ¿Creen que Dios lo bendijo a Abraham cuando Dios lo llamó? Él ya era rico, hermano. Salió, dijo: voy a dejar todo lo que tengo. Y vio, hermano, y me imagino que no vio nada, pero dijo, agarró sus cachivaches, agarró su familia y vamos a creerle en fe al Señor. Eso es creerle a Dios. Eso es creerle al Señor, hermanos. Cierre sus ojos, por favor.